Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Leire y hoy os voy a contar 8 recomendaciones si vienes como guest o visitante al parque de Disneyland París. La primera recomendación es sin duda uno de los mejores descubrimientos que he visto en Disneyland y de hecho se lo descubrí a una familia de españoles mientras que esperaba en mi atracción, que es la de Crash Coaster, la de Buscando a Nemo, que si no lo sabéis es una de las atracciones que más o la que más tiempo de espera tiene. O sea que este objeto que voy a presentar ahora os va a venir súper bien. Y se trata de una silla o taburete más bien, que se puede colgar, ¿vale? O sea que es súper fácil de transportar. También tiene esto para colgar, ¿vale? Y para abrirlo simplemente tenéis que quitar el colchón que viene aquí. Entonces tenéis aquí dos agujeros, se ponen los dedos, aquí tenéis otros dos agujeros y simplemente es tan fácil como hacer así. Se ajustaría, ¿vale? No sé si se ve bien. Y esto está súper bien porque sobre todo en Crash Coaster hay a veces cola de espera de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, entonces creo que esto va a venir súper bien. Y para recoger pues igual, súper sencillo. Se cierra, cuidado que no pilléis la cuerdecita, ¿vale? Se encajaría más o menos así. Y ya pues volveréis otra vez a poner el cojín y ya está. El cojín cuando lo tengáis montado pues igual lo ponéis también. Y ya estaría, súper chiquitito, barato, bueno barato, creo que vale unos 20, 21 euros, 24. Y en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace a una silla, a un taburete parecido a este. Lo que pasa que en vez del colchón sería pues con estos colores, creo que es entero rojo. Y vale unos 21 euros más o menos. Es el más barato que he encontrado, ¿vale? Pero bueno, la gente lo califica que está muy bien y que todo el mundo muy contento, o sea que genial. Y respecto al color, os aconsejo que compréis uno como este en rojo. Y esto lo digo porque si luego queréis utilizarlo pues para ir a un sitio, no sé, vais de camping o vais a algún sitio en el que se os pueda hacer de noche. Si os lo compréis de color, por ejemplo, negro, os va a ser mucho más difícil de encontrar. Si os lo perdéis, lo dejáis en cualquier lado y no lo encontráis. Pero el rojo os va a ser mucho más fácil de identificar. Así que esa es otra recomendación respecto a la silla. Número 2. En Disneyland, por si no lo sabías, al menos en el de París, hay un sitio en el que hay taquillas. Justamente es en la entrada del parque principal de Disneyland. A mano derecha hay como un camino, una calle bastante grande y al fondo están las cocinas. Ahí podéis dejar mochilas, maletas. Si habéis comprado muchísimas cosas que son a lo mejor delicadas o que os abulten mucho espacio, las podéis dejar ahí y al final del parque, o sea, al final de vuestra estancia en el parque, podéis volver a recogerlas. Este tiene 4 precios diferentes. Sobre esto he estado investigando y los precios que voy a decir ahora es lo que he encontrado. Pero tengo allí amigas trabajando, entonces, o cuando suba el vídeo ya os confirmaré estos precios son los que son actualmente o si por el contrario han cambiado. Las mochilas o maletas pequeñas serían 8 euros, las medianas 11, las grandes 12 y los accesorios 2 euros. Esto es al día, ¿vale? En el tema de los accesorios realmente no sé a qué se refiere, pero bueno, ahí lo tenéis la información por si os hace falta, que esto es muy útil si no queréis estar súper cargados, porque de hecho hay algunas atracciones en las que tú no puedes montar con tantas cosas. Por ejemplo, en Crash Coaster tú no podías montar con tu maleta, que yo veía gente que venía con maletas chiquititas y es como, ¿pero qué haces? Y nos decían que a nosotros los trabajadores que se lo cuidáramos y es como, no puedo cuidarte esto porque tampoco sabemos si, yo qué sé, puedes tener ahí una bomba o puedes tener ahí... No sabemos, por seguridad nosotros no nos podemos quedar con ninguna mochila, ni ninguna maleta, ni nada. Entonces, en el caso de que trajera la gente maletas y cosas muy grandes que no se pudieran meter, tendría que quedarse una persona fuera de la atracción, o sea, pero fuera, no en la zona de desembarque ni de embarque, con la maleta. Y una vez que toda la familia te haya hecho la atracción, saldría la familia, harían un cambio, la familia se quedaría con la mochila o la maleta y esa persona entraría a la atracción con un acompañante. Eso se conoce como el Rider Suite, ¿vale? Que esto lo contaré un poquito más adelante en qué consiste, que también es otra de las cosas que os voy a recomendar. Pero bueno, al caso, intentar no entrar con maletas ni mochilas enormes, porque os podéis quedar, porque os tendréis que separar en algunas atracciones en las que no podáis meter estas cosas. En tercer lugar, esto os va a beneficiar y os va a dar, yo creo que especial ilusión a los que justamente vayáis a Disneyland y sean vuestro cumpleaños, porque en el punto de información, en el caso de Disneyland en City Hall y en el caso de Walt Disney Studios en Studio Service, si decís que es vuestro cumpleaños y os supongo que tenéis que enseñar el DNI, os pueden dar pegatinas como estas, ¿vale? De que vuestro cumpleaños, a ver si se ve bien, así.
Antes estaban chapitas, pero luego lo cambiaron a pegatinas. No sé si realmente si lo habrán vuelto a cambiar a chapitas o seguirán las pegatinas, pero bueno, si es vuestro cumpleaños os lo pueden dar. Además, si es vuestra primera vez visitando el parque, también os dan otra pegatina de esta, pero que pone como que es mi primera vez o algo así. Entonces también está chulo, sí, es un detalle bonito, la verdad. Otra cosa, respecto a los cumpleaños, es que al menos en mi atracción sí que me lo dijeron, no sé si también lo hacen en la boutique y en otros sitios, es que si eres un niño pequeño, bueno, si eres adulto y te hace ilusión, también lo puedes hacer. Mickey os puede hacer una llamada felicitándoos el cumpleaños. Simplemente te tenéis que decir a uno de los cast members que esté en una de las entradas de la atracción a la que vayáis a ir, que es vuestro cumpleaños y que si podríais llamar a Mickey. Y si ese cast member en ese momento puede hacerlo, pues haría una llamada a Mickey y Mickey te felicitaría. Entonces esto sobre todo es bonito y especial para los niños chiquititos porque se van a quedar con una cara de no puede ser, no puede ser. Así que otro detalle bonito. Número 4. Esto no sé si se hace en todas las atracciones, pero al menos en la de Crash Coaster sí que se hace. Y es que para entrar a la atracción hay muchos niños que no pueden entrar porque se necesita una altura mínima. ¿Qué pasa con los niños que no llegan a esa altura mínima? Pues que se les hace una especie de diploma, ¿vale? Como este de aquí, a ver si se ve más o menos. Le ponen Crash Coaster, ¿vale? Se ponen pues los datos del niño, detrás, se rellena de una forma que los cast members saben. Y más adelante, cuando el niño sí que llegue a esa altura mínima, puede volver al parque y entregando este diploma, en esta atracción especialmente, puede entrar él y creo que 4 acompañantes más. Es como que puede entrar él, el niño y, bueno, pues su familia, los que sean, ¿no? Entonces, pues es otro también detalle bonito de Crash Coaster, que aparte, hay a veces que, en esta estación sobre todo, que tiene que cerrar durante X tiempo por problemas técnicos o por la razón que sea. Hay a veces que, bueno, esto se dio como cuando yo estaba allí trabajando, no sé si seguirá ahora mismo, no sé si lo habrán renovado o ya no se hace, pero teníamos esta especie de cuadernos, ¿vale? Porque como los niños tenían que esperar tanto tiempo y había niños muy pequeñitos, pues así por lo menos se entretenían. Y era un cuaderno, bueno, pues con pasatiempos, con diferentes cosas de este caso de Timón y Pumba. Iban rellenando cosas, tal, y esto lo tenían en español, en italiano, en inglés, en francés y no sé si en algún otro idioma, en portugués creo que también. Y si lo rellenaban, o bueno, creo que dentro de ellos venían como estas tarjetitas y las tenían como que ir y los tenían que ir coleccionando. Ay. Yo supongo que sí que lo habría en más atracciones porque si no, no sé cómo van a coleccionarlas. Y al final del todo, si lo conseguían hacer, pues se les daba esta pegatina pues eso, que pone aquí, aventurero de la seguridad. Esto sí que es francés. Y se les ponía, pues eso, de pegatina. Esto es lo que os digo. Supongo que lo harían en todas las atracciones porque si no, no sé cómo van a acumular, cómo van a coleccionar estas tarjetitas. Y tampoco sé si se sigue haciendo ahora mismo o no, pero bueno, que también Disney tiene también detalles bastante bonitos, bastante, pues eso, para ocasiones especiales en las que, bueno, para ocasiones especiales. Además, relacionado con esas ocasiones especiales, yo sé que a este punto creo que lo estoy alargando demasiado, pero es que son cosas curiosas y que pueden venir bastante bien. Y es que los días que son especiales por ser algún aniversario de algún personaje o de alguna película, hay a veces que también hacen pegatinas, como por ejemplo el aniversario de Star Wars, dieron estas pegatinas, ¿vale? O en el aniversario, por ejemplo, de Donald, pues igual, dieron estas pegatinas. Así que si da la casualidad de que justamente es el aniversario de algún personaje o alguna película así muy famosa y hacen algo de esto, pues preguntar sobre todo a los guest flow, que son los que lo repartían, o incluso a lo mejor en los puntos de información que os he dicho antes, a lo mejor también. Así que preguntaros que a lo mejor sí que tienen alguna cosita de estas. Y de igual manera, esto se hizo en la Semana de las Princesas, igual, repartían tarjetitas. Yo tengo, bueno, yo conseguí bastantes. Tienen ese tipo de tarjetitas, en Halloween creo que también se dieron, el año pasado, en Navidad creo que también en Navidad creo que también se dieron estas cartitas, o sea que creo que es como que están empezando ahora a repartirlas en todas las fechas importantes, así que puede que a esto sí que lleguéis a tiempo. Quinta recomendación, en el caso de que tengas algún familiar o tú incluso puedas tener alguna discapacidad física o mental, Disney tiene diferentes opciones para estas personas, para que no tengan que esperar tanto tiempo en las largas filas de espera de cada una de sus atracciones o espectáculos. Una de las opciones es que rellenen un formulario y dependiendo de la discapacidad física que se tenga o mental,
se les da una tarjetita. Y estas tarjetas van a tener cada una un color diferente según la discapacidad que se tenga. Las personas que tengan esa tarjeta pueden entrar directamente por la fila en la salida, que está especificado, o sea, en cada atracción, fijaros bien porque sí que está señalizado la salida, y entonces por ahí es donde tienen que pasar estas personas. Además, hay otra tarjeta que se llama Carnet de Rendez-vous, que es como una tarjeta, ¿vale? Con especie de citas, y esto funciona de la siguiente manera. Se tienen que ir con la tarjetita y con el carnet que le den en la entrada, los puntos de información, que es donde se solicita estas tarjetas de discapacidad. Y al cast member que está en la puerta de la atracción que se quiere hacer, se le entrega esta cartilla, y aquí el cast member lo que va a hacer es mirar el tiempo de espera que hay en la atracción, apuntar aquí a la hora que ha llegado ese guest a la atracción y añadirá el tiempo de espera que hay, y aquí les pondrá pues la hora a la que tienen que volver. De esta manera, estas personas pueden hacer mientras otra atracción y después pueden volver a la hora que se les ha citado y entrar directamente por una fila especial para esperar menos tiempo. Esto se hace sobre todo para personas pues eso, que no pueden pasar demasiado tiempo de pie, o bueno, hay diferentes circunstancias para estas cosas. Y con este tipo de cartillas, de tarjetas, solamente pueden pasar la persona que tiene esa discapacidad más 5 personas, si no recuerdo mal, 4 o 5 personas creo que eran. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, o a lo mejor depende de la atracción, pueden pasar más personas o menos. En el número 6 llega la recomendación que ya os he dicho un poco antes, que era lo del tema de Rider Switch, que eso se puede hacer pues con el ejemplo que os he dicho antes con la maleta. Y también está el Baby Switch, que es exactamente lo mismo, pero para que lo entendáis mejor, es cuando, por ejemplo, van un padre y una madre y hay un bebé. ¿Qué pasa? Que los tres juntos no pueden hacer atracción porque el bebé no llega a la altura, entonces no puede hacerlo. Entonces, uno de los padres se quedaría fuera de la atracción con el bebé, mientras que el otro tiene que hacer pues toda la fila de espera, y de esta manera también el bebé no está esperando tanto tiempo ahí, se tiene que cambiar el pañal, tiene que comer o lo que sea, pues mientras el bebé puede estar fuera haciendo todas sus necesidades. Entonces, cuando esta persona que ha hecho toda la cola hace la atracción, cuando sale, el cast member que esté en la salida le dará una tarjeta que es un Baby Switch. Con esa tarjeta, la persona que está fuera con el bebé hace intercambio, entonces la que estaba haciendo la atracción coge al bebé, y la persona que estaba cuidando del bebé entraría a la atracción directamente por la salida sin esperar ningún tipo de cola. Esta persona haría la atracción y ya cuando saliera, pues ya sé que no se le da otro Baby Switch porque ya lo ha utilizado una vez. Y de esta manera pues se evita que bebés tengan que estar haciendo colas, o que por ejemplo pase el caso de la maleta de que no puedan entrar con todo eso dentro de la atracción. Y respecto a esto también quiero añadir otra pequeña cosa que mucha gente no sabe, y es que no se puede entrar con carritos, al menos en Crash Coaster no se puede entrar con carritos de bebé dentro de la atracción. Se tienen que dejar lo que es en la puerta. Y tranquilos porque normalmente no se roba, porque yo todo el tiempo que estuve allí, estuve medio año, jamás vi a nadie que se llevara nada de ningún carro, y eso que dejaban peluches encima, cosas súper fáciles de robar, y jamás se ha robado nada, así que tranquilos que no va a pasar nada. Otra cosa, tampoco se puede entrar a la fila de la atracción con globos de estos de aire. Se tienen que dejar fuera, o en todo caso al cast member que te lo guarde justo en su casita, en la entrada, ¿no? Que te lo bate alguna cosa, y luego ya volverías a por el globo hinchable y lo cogerías y ya te lo podrías llevar. Pero importante que no entréis con estas cosas a la atracción, porque se complica mucho luego para sacar eso de ahí dentro, así que muy importante. Séptima recomendación: si vais en pleno verano, cuando hace mucho calor, tened cuidado, porque hay a veces que los personajes, en los que están haciendo sobre todo fotos en el exterior, porque los que están en el interior no afecta, pero los que se hacen fotos en el exterior pueden ser que cancelen la sesión por exceso de calor. Así que si ese es el caso, que cuando vais vosotros hace mucho calor, intentad elegir un personaje, el que más os guste, os ponéis en la fila a la primera hora, incluso va con bastante tiempo de antelación para ser de los primeros, por si acaso llega el punto de que hace mucho calor, pues que ya por lo menos que podáis asegurar uno de los personajes. Y por último, la octava recomendación tiene que ver con un poco la actuación de los guests, de los visitantes. Y es que yo recomiendo de que, aunque hayáis tenido un problemón, querráis poner una queja muy gorda por algo que no os haya gustado, siempre lo digáis con calma y con la mayor educación posible, porque cuando estas cosas pasan, estas situaciones problemáticas pasan, y te viene un guest, un visitante, a un trabajador,
tienes muchas más posibilidades de que ese trabajador te ayude y busque una solución buena al problema que le estás planteando si le hablas bien y con respeto y educación, que si por el contrario vienes como un ogro y vienes pues gritando, hablando mal, diciendo cosas que no deberías decir ni siquiera delante de tus hijos, porque lo único que vas a conseguir es hacer a ese cast member no querer ayudarte o no querer... Te va a ayudar porque no le queda otra, tiene que solucionar ese problema, pero si ya vienes de malas maneras, por ahí no vas a empezar bien a hablar con un trabajador. Ese trabajador siempre va a intentar ayudarte, aunque te pongas hecho una fiera, pero tiene muchas más posibilidades de que te ayude, de que te ayude mucho, mucho mejor si le vienes de buenas maneras, si hablas con respeto, con educación. Cambia mucho la historia, la verdad. Cambia mucho. Yo os voy a contar muchas situaciones de esos casos que me han venido y en resumen os aconsejo de que vayáis bien, con educación, con una sonrisa porque venís con un problema, pero venid calmados, os va a ayudar mucho más. Y bueno, estas son las 8 primeras recomendaciones porque es la primera parte de 3 vídeos que voy a hacer sobre recomendaciones para visitantes en Disneyland París. Así que os invito la semana que viene a ver la segunda parte de esta serie de recomendaciones y también que deis a like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis porque esto me va a ayudar muchísimo a seguir creciendo y a hacer más vídeos en YouTube. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, un besito.